Buenas tardes, hermosas, bienvenidas a este podcast semanal de nuestro equipo de español. Hoy estamos quien les habla, Anastasia, Perla y Yuval, y vamos a compartir hoy sobre nuestra experiencia con los principios que el Señor nos fue mostrando a lo largo de nuestro viaje de restauración para el tema de cómo tratar con la otra mujer, que tenemos la lección en el curso 2 que la conocemos como la otra víctima. Entonces, este tema creo que lo hemos atravesado la mayoría, no todas las damas que llegan heridas, pues llegan con problemas de adulterio, pero sí podemos decir que cerca del 90% o mucho más aproximadamente de mujeres en este viaje han atravesado por una situación de adulterio, bien sea de parte de nosotras como de parte de nuestro cónyuge. Y bueno, entonces creo que es un tema que el Señor me trajo a memoria la semana pasada, porque me había estado hablando de los enemigos. Y cuando me empezó a hablar de los enemigos, me acordé, empecé a recordar que yo la veía como una enemiga. Entonces, empecé a recordar muchas cosas, de las cosas que me aconsejaron en ese entonces, cuando todo salió a la luz. Y, y me di cuenta que muchas damas, especialmente las damas nuevas, necesitan un poco de luz respecto a todo este tema de cómo tratar con la otra mujer. Entonces me gustaría que comenzáramos a hablar de eso. Personalmente, en mi viaje, tuve la bendición de no conocerla físicamente, de no tener ese encuentro físicamente con esa persona. Y creo que Dios, en medio de todo, pues me había dado un poco de sabiduría previa, porque cuando yo supe todo el tema de la otra mujer, y debido a que antes ya había habido, digamos que indicios de infidelidad en el noviazgo, y había un patrón con esas situaciones que yo notaba que uno tiende a buscar quién es para compararse. Y entonces para mí, yo me había dado cuenta ya que eso era muy doloroso. Y cuando yo me enfrenté a esta otra mujer, yo dije, yo no quiero verla, no quiero conocerla, no quiero saber quién es, cómo es, porque me puedo hacer daño, ¿sí? Entonces yo dije, ojos que no ven, corazón que no siente. Y para mí ese fue como la mejor medicina en ese momento. No, no quise ver muchas cosas, aunque en otras sí caí, em, sobre todo en leer los correos electrónicos, en leer los mensajes, en leer cosas que me hicieron mucho en ese momento y que hoy le doy gracias al Señor que no recuerdo. O sea, como que Él ha limpiado tanto mi mente, mi corazón, que alabo a Dios porque no recuerdo las palabras. O sea, lo recuerdo vagamente, pero no algo así que yo diga, esto me dolió, esto me hirió. Son muy pocas cosas que han pasado, que pasaron, que realmente todavía pueden generar algún tipo de molestia. Y en mi viaje, creo que cuando el Señor me empezó a hablar del amor hacia los enemigos, creo que fue la parte que más me rompió, que más me, me movió el corazón, porque ahí fue donde yo me di cuenta de que la prueba de amar al enemigo era la más grande, era una de las más grandes, de amar y perdonar al enemigo. Em, Como todas sabemos, la sanidad nuestra empieza con el perdón. Pero es difícil también perdonar a alguien que no conoces. Pero también creo que, bueno, no sé qué tan difícil sea, creo que hay que estar en la situación, porque cuando hay que perdonar a alguien que conoces íntimamente puede ser mucho más duro. Cuando hay que perdonar, por ejemplo, al esposo, es duro, es muy duro porque es alguien que conocía todo de ti, tu forma de pensar, tu forma
de ser todas esas cosas y de repente tú sientes que compartió tu intimidad con otra persona y eso duele, eso causa esa herida. Y creo que esas cosas y el, bueno, aunque yo no conocía a esa persona, sí tuve que hablar con esa persona, sobre todo al comienzo, que yo tontamente caí en los esquemas del enemigo de enfrentar, y aunque no la enfrenté, como les digo, físicamente no nos vimos, sí fue conversación telefónica y sí fue como, creo que la parte más dolorosa fue ver cómo estaban tan unidos mi esposo y la otra mujer en apoyarse mutuamente, mientras que yo estaba tratando de defender algo que no tenía cómo defender porque no había esa unión, no había nada. Entonces, esa fue la parte dolorosa. Pero todas esas cosas y todas esas heridas se las fui llevando al Señor, porque afortunadamente yo conocí del ministerio muy rápido en mi viaje de restauración y digamos que tuve todas las herramientas en un momento preciso que iban pasando las cosas. Así que, claro, ya al segundo mes que yo estaba en el ministerio, pues yo ya tenía conocimiento de la otra víctima y ya el Señor empezó a sacar todas esas cosas de mi corazón, a mostrarme esos detalles. Gracias a todas las cosas que aprendí, que comencé a aplicar en mi vida, como que cerré puertas en redes sociales, cerré puertas en situaciones en que me pudiera contactar, en que ella pudiera crear ese enlace porque yo no quería. Eh, y bueno, creo que la parte más que me ayudó a sanar más fue realmente la relación con mi Señor. Fue mi relación con Él lo que me ayudó a sanar, a perdonar, y la oración. Creo que orar por mis enemigos fue un punto clave en ese proceso, orar por la otra mujer. Y algo que también me rompió mucho porque fue el orar para desearle el bien, fue el orar para bendecirla, para que le fuera bien en su vida, para que eh, pudiera como salirse de las cosas destructivas en las que ella estaba involucrada y poder rehacer su vida y ser bendecida. Y creo que sí, fue doloroso porque en el fondo al principio claramente no lo quería, no quería que fuera bendecida, al contrario, yo quería obviamente que hubiese justicia y para mí la justicia es que tenía que haber mano dura de parte de Dios con ella, ¿sí? Porque si yo estaba pasándola mal, pues también quería que la pasaran mal y creo que es algo natural de nosotros querer vengarnos, ¿no? Y como que si yo no me puedo vengar, bueno, Señor, entonces tú, por favor, con mano dura. Pero el Señor cuando me muestra también el otro lado y me dice, espérate porque tú ya pasaste por esa situación. Tú fuiste también la otra mujer. Tú fuiste la mujer adúltera y hoy eres la mujer adúltera conmigo. Cuando el Señor me muestra esa otra cara, para mí fue mucho más duro. Fue mucho más duro enfrentarme en la realidad a que yo era en ese momento también la mujer adúltera. Y sin embargo, eso creo que me desarmó mi corazón y fue más fácil rendirme y decirle, Señor, es cierto, o sea, no puedo juzgarla, no puedo decir soy mejor que ella o quiero venganza porque yo estoy en la misma posición. Y de hecho, realicé que lo que estaba viviendo y lo que estaba pasando, pues también tenía que ver con las consecuencias de lo que yo había sembrado en el pasado, de también haber sido, haber caído en adulterio cuando estaba soltera. Entonces, creo que ahí fue cuando yo dije, Dios, realmente es justo y realmente todo lo que sembramos lo cosechamos y realmente lo que Él hace, lo hace con el propósito de que volvamos a Él. Porque aun cuando yo estoy pasando mi castigo y estoy atravesando esta situación dolorosa, también como consecuencia de un pecado mío, el Señor lo está usando para mi bien, para limpiarme,
para llevarme hacia sus brazos y para restaurarme a Él y restaurar mi vida. Entonces, creo que es como en rasgos generales lo que viene en este momento a mi corazón, pero estoy segura que vamos a seguir profundizando. Entonces, Perlita, te escuchamos. Hola, bellas, gracias. Soy Perla de Ecuador y mientras hablabas, Anastasia, eh, el Señor me trajo a memoria algo que me lo reveló entre ayer y hoy y que yo decía, bueno, pues, o sea, entendía, yo digo, gracias Señor porque ahora me doy cuenta de estas cosas, pero ahora que topaste el tema, digo, ah, bueno, ya entiendo por qué me lo recordó. Y que tú hablas sobre cómo te sentiste, como en cierta forma decir, yo sembré lo que coseché, porque yo también fui otra mujer en algún momento. Y en mi caso yo no, Ujú, no fue así. Y ahí yo quiero, yo creo que por ujú, eso el Señor me lo mostró, porque yo era de las personas que decía, bueno, yo no he hecho algo tan malo para merecer todo lo que me está pasando, ¿no? Entonces, obviamente, no, sí, obviamente tuve que haber abierto alguna puerta, tuve que haber sido contenciosa, tuve que haber sido que me rebelé ante la autoridad, ¿no? Todas estas situaciones, pero el Señor también me mostró que a pesar de que en nuestra justicia propia pensemos que no hemos sido tan malas para merecer lo que estamos pasando, eh, el simple hecho de ujú, entronar en nuestro corazón a alguien que no es el Señor, ya estamos en la posición de cosechar algo que sí hemos sembrado, que es el adulterio espiritual. Entonces el Señor me mostró que yo me encontraba en un adulterio espiritual. Y, y analizándolo, ¿por qué me lo recordó? Quiero traerlo a presencia de ustedes porque a mí me costó mucho ver a la otra persona, a la otra mujer como otra víctima, porque la víctima era yo. Yo no había hecho tanto mal en el mundo ujú, para merecer lo que me estaban haciendo. ujú. ¿No? Entonces, wow, señor, gracias por Y es mostrar. que, de hecho, salir de la posición de víctima, nosotras, o sea, nosotras en ese momento fue muy difícil. Exacto. ¿Sí? Porque uno todo el tiempo está pensando y viéndose en lo triste que es tu vida en ese momento y enfocado todavía en el yo, porque Exacto. uno sigue siendo un poquito egoísta. Exacto, exacto. Y salirse de ese papel de víctima a mí me costó mucho, o sea, porque no entendía, no Ujú, comprendía la magnitud de mi pecado, la magnitud de mi falta. No, bueno, eso es un primer aspecto. Y por eso, para mí fue duro ver a la otra mujer como una persona que también estaba sufriendo o que iba a sufrir a causa de sus actos a causa de lo que el enemigo estaba jugando, ¿no? Con todas nuestras vidas y ujú, nuestras ujú, situaciones. ujú. A mí lo que me quebró para verla con otros ojos fue cuando yo supe que ella estaba embarazada. Ahí fue que me quebró el Señor para verla con otros ojos, porque ahí yo pude ver, es una jovencita, mamá soltera, no merece ser tratada como está siendo tratada, ¿no? Bueno, jovencita, más joven que yo, pero no tan jovencita. Eh, y yo sí caí en un principio en el sentido de buscar quién es, antes de conocer los principios del ministerio. Pero por la gracia de Dios, no sé, gracia de Dios únicamente, me dio la sabiduría ni para escribir, ni para contactar, ni para pelear, ni para nada de eso. ¿No? Eh, que hubiera sido peor, obviamente, ¿no? Y por eso lo digo, es la gracia de Dios, porque yo sí cometí el error de buscar en redes sociales, de buscar evidencias y de buscar todo lo demás. Y cuando ya sucedió esto, fue cuando el Señor me quebró, porque es necesario quebrarse, es necesario permitirse pasar por la humillación de la mano del Señor para uno poder ver a estas personas con los ojos del Señor. Y verla que ninguna mujer debería tener que pasar por la situación de ser otra mujer de un hombre. O sea, ninguna debería merecer que Ujú. pasar por eso porque somos princesas de Dios. Y ahí fue cuando la empecé a ver como una princesa de Dios, que fue para mí difícil, dificilísimo orar por ella. Y para mí la existencia de ese bebé
me ayudó a orar por ella y verla con los ojos del Señor. Me ayudó muchísimo. Orar para que le vaya bien, orar para que sea una buena madre para su hijo, orar para que encuentre esa vida que el Señor le ha creado para ella, que ha destinado para ella. Entonces son cosas que el Señor me fue quebrando hasta un punto en que yo pude verla como una víctima, pero de las circunstancias, una víctima de las cuestiones, leyes, reglamentos, tentaciones de este mundo, que la vi de esta manera, ¿no? Que no es fácil, no, no es fácil. A mí, yo tuve que quebrarme, llorar, porque tampoco quería orar por él, tampoco quería verlo, Ujú, ujú, no quería, así de simple, uno no quiere, ya. ujú. Y verlos con otros ojos es bastante duro, es bastante fuera de nuestras posibilidades humanas. Y ahí es donde veo que siempre viene la gracia del Señor, que es lo único, la relación con Él, ver su consuelo, ver cómo me guía, es lo único que me pudo haber dado la fuerza para que yo pueda orar por esta persona y verla con otros ojos. Eh, yo comentabas algo al principio que quería también dejar aclarar porque el Señor me lo trajo a mente mientras hablaba. Y era sobre que tú, gracias a Dios, no la viste físicamente, ¿no? No la conociste físicamente. Yo sí la vi por medio de redes sociales, la conocí físicamente, incluso su nombre, lo que para mí fue muy duro. Mm, Y yo empecé a orar también en yo. aquel tiempo empecé a orar para que el Señor me borre de la memoria hasta su nombre. Y puedo decir que hoy no recuerdo su nombre. Así de simple, no recuerdo su nombre porque para mí era demasiado doloroso. Y el echarnos esas heridas, como esa sal a la herida, de saber ciertas cosas que no deberíamos saber, eh, nos ayudan simplemente a acrecentar esa indisposición de tener ese corazón correcto para con ellas. Y me quedo con eso, es la gracia de Dios el único que nos ayuda, que no queremos perdonarlas, claro, que nuestras fuerzas no, porque las vemos como las malas de la película, las que nos han robado algo, como dice la lección, Mm, las que nos han arrancado algo que era de sí, nuestra total. propiedad, pero, pero pero vaya, pues para mí es grandioso escucharme hablar así, porque no soy yo, no soy yo, esta no era yo. Esta fue la gracia de Dios únicamente No. que me permite ver, y ahora no voy a decir que oro todos los días por ella, pero cuando el Señor me trae a memoria, puedo orar con paz, puedo orar con tranquilidad, puedo orar con gozo, y ya no existe ese dolor y ese rencor que antes me mataba. Ujú. Sí, total. En mi caso, yo no la conocí personalmente, la escuché, como les digo, por voz. Sí recuerdo que al principio caí en buscarla en Facebook y alcancé a ver su foto de perfil y creo que fue todo, pero honestamente en ese momento es como una imagen borrosa. O sea, yo creo que si yo me la cruzo por la calle, pues no la voy a reconocer Lo porque mismo, para mí es como una imagen borrosa en mi mente. lo mismo. El nombre sí lo recuerdo, el nombre sí, tampoco fue que yo orara por olvidar su nombre, Ujú. eh, sí lo recuerdo, pero sí me he dado cuenta también de que el Señor como que nos permite que esas cositas sigan ahí, sigan ahí, sigan apareciendo, apareciendo hasta que ya deje de doler, ¿sí? Y es lo que me pasaba con los detalles, las cositas que le regalaba y son Ajá. cosas que de hecho todavía están en mi casa, Ujú. eh, pero que el Señor en su bondad, aunque están por ahí, ya mi esposo no las usa, ¿sí? O como que él mismo siente la incomodidad y ya no las ve con los mismos ojos. Entonces, para mí eso es una bendición porque yo ya no lo tengo que ver y si lo veo, pues ya no me molesta, cosa Ujú. que sí me pasaba antes. Sí. Y el dolor que se había reflejado en mis oraciones era
que realmente, o sea, oraba que Dios la bendijera, pero yo en el fondo le decía, Señor, tú sabes que yo no quiero, Ajá. pero porque tú me has dicho que lo haga y porque sé que es lo que tú me estás diciendo que va a traer la sanidad a mi corazón, yo lo hago. Pero fueron muchos meses Sí. orando con ese sentimiento de no quiero que sea bendecida, o sea, realmente Ujú. no quiero que esto le pase, no quiero, pero era el plan del Señor y como, o sea, yo creo que ahí es cuando uno empieza también a entrenarse en el dominio propio, especialmente los sentimientos, de negarse a rendirse a sus sentimientos, a que yo siento que no quiero hacer esto, pero lo hago porque el Señor me lo ha pedido. Y si Él me lo está diciendo, bueno, Él sabrá. Y creo que eso fue algo que nos ayudó mucho en el viaje, ¿sí? El saber que Él nos decía muchas cosas que parecían no tener sentido, pero pues decíamos, bueno, pero si el Señor lo dice, pues No, hagámoslo, no. ¿Qué claro. tenemos que perder? Nada, pero tenemos mucho que ganar porque Él sí sabe y Él está viendo las cosas desde el panorama de arriba. O sea, yo me lo imagino a Él siempre como que le está viendo una maqueta y Claro. Él está viendo todas las fichitas cómo se están moviendo. Y yo apenas estoy viendo una parte de la maqueta, yo tengo toda la vista, digamos que cerrada, pero él está viendo absolutamente todo. Entonces, creo que eso siempre me ayudó como a rendirme, a decir, si Dios le está diciendo, bueno, pues debe ser por algo importante, hay que hacerlo. Y creo que Sí. entre más rápido uno da el paso, como que es mejor para nosotras, es mejor para Y nuestro corazón, nuestro proceso como que se acelera también. exacto, nena. ¿Y sabe qué recuerdo? Que una de las cosas que no me dejaba avanzar, porque creo que yo oraba al principio, como oramos todas, de que se aleje, de que salga de la Mm, vida, ¿no? Todas esas cositas. sí, Y una de las cosas que a mí me impidió llegar a esa oración de perdón, a esa oración sincera como el Señor me la estaba pidiendo, era el miedo. Y creo que a muchas les pasa, es el sí, sí, miedo. sí, claro. Y bueno, y mire, y ya con el camino recorrido, ya con el tiempo que tengo ya en este viaje, he aprendido ya y el tiempo me ha enseñado que sin importar qué, va a hacerse la voluntad de Dios. Así de simple. O sea, el Señor es quien tiene el control de todo, el Señor es el que mueve los hilos de todo. No, y ahora sí confío más en su palabra, de que si Él lo dice, Él lo va a hacer, no importa cuándo. O simplemente, también hay otra palabra que me toca mucho, que por más que queramos extender 1 centímetro de nuestra altura, no vamos a poder porque el Señor es, o sea, ni tampoco podemos aumentar 1 minuto más de vida en nuestros días ya contados, porque el Señor ya lo tiene. Entonces, creo que he aprendido, el tiempo me ha enseñado a comprender más esto de que Él tiene el control y que es una pérdida de tiempo tener miedo. Es así, así de simple, es una Ujú, pérdida de tiempo total. tener miedo. Aparte, cuando yo empecé a entender un poco sobre el miedo, eh, para mí fue muy chévere, bueno, en Colombia decimos chévere como algo agradable, em, darme cuenta que el miedo es como tener fe en el enemigo, Es al ¿sí? Es contrario, es como poner una tu energía fe en el contraria. enemigo, exacto. Exacto, sí, es Entonces, verdad. cuando tú pones tu miedo, o sea, tu fe entre comillas en el enemigo, pues se va a hacer lo que el enemigo quiere, Ujú. ¿sí? Pero si yo pongo mi fe en Dios, pues va a hacerse lo que Dios quiera. Entonces era como a quién le va a echar porras. Era un pensamiento que yo tenía internamente y yo decía, bueno, ¿a quién voy a apoyar? Porque yo literalmente me imaginaba todo como una batalla, ¿sí? O sea, si está librando una batalla espiritual en este momento por mi familia y yo a quién voy a apoyar, pues yo tengo que apoyar a Dios, ¿cierto? Entonces yo creo que trataba de ser muy consciente de que sintiera lo que sintiera, yo necesitaba poner mi fe en Dios. Pensara lo que Claro. pensara, yo necesitaba ir y depositar mi fe en Dios. Y creo que necesitamos ser también muy intencionales en el proceso, ¿sí? Porque hay muchas cosas que
nos dejamos llevar por los sentimientos, nos dejamos llevar por las circunstancias, entonces nos dejamos arrastrar como las olas del mar por las circunstancias, pero no tomamos el control del barco, no decimos no. Yo realmente quiero ir a este lado y voy a ir hacia ese lado. Entonces, Señor, yo, si tú me dices que tenga fe, pues yo quiero ir a ese lado, entonces yo voy a tener fe para llegar a donde yo quiero Así es. llegar, donde yo Ujú. me quiero proyectar. Entonces, creo que necesitamos mucho ese tema de controlar las emociones, de controlar todo eso que nos está pasando, eh, que no es controlar el exterior, porque no podemos controlar a otra mujer, no podemos controlar el esposo terrenal, no podemos hacer eso, pero sí nuestros sentimientos, sí nuestra manera de actuar. Y es ahí en donde el Señor está trabajando. Si yo cambio mi manera de actuar, mi manera de pensar, pues el Señor va a poder obrar en las cosas que están alrededor, que están afectándonos. Entonces, creo que ese tema de la fe y del miedo, yo también los viví. Ujú. Y de hecho yo me quedaba muy callada de no decir cosas de las que yo tuviera temor, porque creo que también cuando los decimos y los compartimos con otras personas, le compartimos la información al enemigo y como yo les he expresado en anteriores podcasts, yo era como muy cuidadosa con la información para que no tuviera el enemigo donde meterse. O sea, yo trataba de ser muy hermética. Tal vez yo era exagerada, yo no sé, pero yo trataba como de ser lo más cuidadosa posible, de que el proceso fuera más rápido quizás, eh, hasta que el Señor, bueno, me llevó a soltar realmente, a soltar el control, a soltar muchas cosas, pero sí creo que en ese momento me ayudó esa manera de ver las cosas en lo espiritual, ¿sí? De quedarme callada en muchas cosas, eh, y simplemente llevarla al Señor. Creo que eso fue un gran éxito porque yo de hecho solía contarle absolutamente todo con todo detalle a mi hermana. Y en ese momento de que era tan susceptible, que yo entendí las verdades, que yo entendí lo que el Señor le estaba diciendo, yo dejé de compartirle a ella las cosas para que pudiera el Señor trabajar y no dar información de más a quien no quería que tuviera información. Entonces, creo que esa es una parte importante también. Y sí, el miedo, que creo que en ese momento les puedo decir que el miedo a que hubiese hijos fuera del matrimonio, para mí era un miedo que yo tenía, incluso desde antes de casarnos. Y yo me acuerdo que cuando mi esposo me confesó que había perdido un hijo con otra mujer justo antes de casarnos, para mí eso me derrumbó. Y el Señor sabía, porque yo esa era una decisión que yo había tomado en mi corazón, que yo no me iba a casar con un hombre que tuviera hijos por fuera del matrimonio. Eso para mí era, y sí, entonces cuando él me lo confesó, ya había pasado en el pasado, ya lo habían perdido, etcétera. Para mí fue, Señor, tú me lo revelas ahora. O sea, ya después de que me casé, porque si yo me hubiera enterado antes, yo no me hubiera casado. Y él lo sabía. O sea, aunque el hijo hubiese muerto, yo no me hubiera casado, porque era algo que yo había determinado, ya lo había determinado en mi corazón y no quería eso en mi vida. Y entonces, cuando pasó eso, para mí empezó como ese temor interno de esto puede volver a ocurrir en este momento. Pero yo no le dije a nadie, a nadie le dije mi temor, solamente el Señor lo sabía. Y cuando leí en los materiales del ministerio la forma de orar, bueno, yo oré con toda mi fe y le creí a Dios que Él lo iba a guardar o que lo iba a usar para bien, ¿sí? Y bueno, no lo permitió, la gracia de Dios, pero sí fue uno de mis temores. Y fue un temor que tuve que enfrentar en ese momento, pero de la mano de Dios. Fue la única manera.